Durante años, la humanidad creyó que Umbrella había muerto con Raccoon City, pero eso solo fue el final de una sede, no de su propósito. Las raíces reales de esta corporación no estaban en una ciudad, estaban esparcidas como un parásito, infiltradas por todo el mundo, bajo tierra, entre ruinas, en pueblos olvidados por el mapa. Y, sobre todo, en la guerra. Los informes eran dispersos. Un brote en San Ignacio, Bolivia. Otro en Vizcaya, España. Testimonios de criaturas deformes, desapariciones sin rastro, pueblos silenciados por gobiernos que preferían mirar hacia otro lado, nada que llamara la atención en un mundo donde las bombas caían a diario. Nada, excepto para quienes sabíamos dónde buscar. No tenía pruebas, solo instintos. Y cuando una sombra como Umbrella vuelve a moverse, lo único más peligroso que su virus es lo que planea crear con él: supervivencia, poder, venta, control. No es casualidad que este mundo esté cayendo, es diseño. Y lo peor es que ni Kazama, ni siquiera los Mishima, sabían que la guerra que creían controlar ya no les pertenecía. Pensé que lo había visto todo, hasta que encontré el lugar. No un archivo, ni una pista. El verdadero corazón del infierno. A mediados del 2014, una ofensiva con múltiples Jacks 4 destruyó la mansión de Heihachi. Con ella, destruyó el patriarca Mishima. Y entonces, Jin tomó el trono, como heredero natural. Con su ascenso, estalló otra guerra mundial. Para muchos fue un acto de locura, pero para quienes sabíamos leer entre líneas, su plan iba más allá de conquistar. Jin no buscaba dominar el mundo, quería destruir el legado maldito que corría por su sangre, y para eso, necesitaba sumergir al planeta entero en caos. A inicios del 2015 fui contratada directamente por él, Kazama. Durante 6 meses, en su confianza, infiltraciones, objetivos ejecutados, misiones exitosas. Nunca preguntaba qué veía, solo lo que debía hacer. Tal vez por eso confiaba en mí, pero mientras él alzaba su imperio, yo descubrí que no tenía ni idea de lo que ocurría bajo sus pies. Hay tratos que no pasan por su escritorio, negociaciones silenciosas, transferencias ocultas. Su juventud o su obsesión no le permitían ver, y yo no soy ni su aliada, ni su guía. Soy una mercenaria. No aconsejo, a menos que me paguen para hacerlo. Pero los rumores de sus soldados, esos sí que valían la pena. Tuve que golpear a unos, amenazar a otros, pero valió la pena. Uno de ellos sí habló. Lo encontré en los pasillos bajos del cuartel de Zaibatsu en Rumanía. Un ex soldado, rostro demacrado, mirada vidriosa, de esos que ya no creen en nada, pero que aún conservan cicatrices frescas en el alma. Dijo haber trabajado años atrás para una corporación farmacéutica que, según él, se hacía llamar Umbrella. Se lo notaba nervioso incluso antes de empezar. Sacó una carta arrugada de su bolsillo y me la extendió. No puedo quedármela, me quita el sueño. Era un testimonio crudo, fragmentado, escrito con miedo. Lo leí. Y esto fue lo que contaba. Ha salido del ejército hacía poco. Quería una vida tranquila. Un día vi un anuncio. Una farmacéutica buscaba personal de seguridad para proteger una mansión en las afueras de la ciudad, en medio del bosque en Pensilvania. El pago era bueno. El trabajo sonaba fácil, además no tenía familia y los médicos eran muchos. Iban y venían las 24 horas del día. Pero la mansión siempre estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. No había habitaciones normales. Solo pasillos largos, puertas de seguridad, y una atmósfera que no sabías si era médica o militar. El protocolo era claro. No entrar al bosque. No hablar con los médicos. No preguntar. Hasta que, una noche, sonó una alarma. No era fuerte. Más bien un pitido lejano, como si viniera desde lo profundo del bosque. No teníamos permiso de salir, pero uno de mis compañeros, curioso o simplemente necio, cruzó la valla. Pasaron 5 minutos. 10. 15. No regresó. Pensé en reportarlo, pero antes de hacerlo, un grito. No era humano, ni animal. Era algo distinto. Tu búsqueda por instinto.
Quizás por lealtad. Quizás por miedo a lo que pasaría si no regresábamos los dos. Media hora después, lo encontré. O al menos eso quise creer. Tenía el mismo chaleco táctico que yo. La misma insignia. Pero su rostro no era humano. ¿Alguna vez viste esas películas donde un niño es poseído por algo? Y su cara se estira, se deforma, y los ojos se oscurecen como si ya no hubiera alma. Así era él. No lo vi bien. Solo lo suficiente. Porque me lanzó al suelo y se abalanzó sobre mí. Forcejeamos. No sé si lo hirió, si simplemente me dejó ir. Corrí. No miré atrás. Desde entonces, no duermo bien. No por lo que vi, sino porque nadie me creyó. Cerró el informe. La tinta en la carta parecía temblar, como si aún cargara la ansiedad del que la escribió. No me siento cómodo contando todo esto, había dicho el exsoldado antes de irse. Solo lo hago porque si no te lo digo no me dejarás ir. Nina miró el papel por última vez, luego lo guardó en su abrigo. Ese fue el primer testimonio que tuve, la primera grieta. Y aunque sonaba a delirio, algo en sus palabras me resultaba demasiado real como para ignorarlo. Esa carta me llegó en diciembre del 2014. Desde entonces, ya nada volvió a ser lo mismo. Para enero del 2015, Kazama había sometido medio mundo, y los rumores en el mercado negro hablaban de armas humanas. Conecté los puntos. Informes filtrados mencionaban operaciones en África, Sudamérica y Europa del Este. Cada vez que me enviaban a una infiltración, yo iba más allá. Mis propios pasos, mis propias reglas. Así terminé en Fica, al norte de Bilbao, España. Un pueblo rural. Abandonado, o eso parecía. Antes de viajar, recibí un video. Aldeanos capturaban a forasteros. Los quemaban vivos. Ritual o secta, eso pensé, hasta que escuché el audio. Glorificaban a algo. Lo llamaban la plaga. ¿Qué clase de secta adoraba a una infección? Cuando llegué, descubrí algo peor. Un correo encriptado, enviado desde una cuenta registrada como Umbrella. No sabía si reír o temblar, pero ese fue el inicio, y no simplemente de una historia. Apocalipsis, capítulo 5. Antecedentes. Años antes de la gran calamidad, ubicación, instalación subterránea de Umbrella y colaborador en Europa Oriental, marzo del 2015. Nina ingresó a esa base oculta, ubicada bajo dominio neutral entre territorios en guerra, porque sabía que ahí se guardaban registros sensibles de Umbrella Corporation sobre intercambio de armas biológicas con terceros, prototipos aún no liberados, datos sobre la síntesis de variantes llamadas CIT, tratativas ocultas con personal militar de Zaibatsu, dentro de la instalación desconocida para ella, filtrada entre los restos de una base abandonada que según veía también figuraba Mishima Zaibatsu Europa. Algo en su interior comienza a alertarse. El silencio aquí no era del todo silencio. Las luces de emergencia parpadeaban de forma intermitente, pintando las paredes de rojo y luego de sombra. El aire olía a humedad, cloro, y algo más. Algo que Nina ya había olido antes. En otros sitios, y si se preguntan, era el olor a muerte. Frecuencia abierta. 10-4. Infiltración Nivel 2, limpio, susurró al comunicador pegado al cuello. Hubo respuesta. Desde hacía 15 minutos, las comunicaciones eran unidireccionales. Lo supo, pero no retrocedió. Siguió avanzando por el pasillo estrecho. Las placas metálicas bajo sus botas resonaban como si caminaran con ellas sombras invisibles. En las paredes había señales borrosas, carteles desgastados por los años. El logo de Umbrella apenas era visible, roto, quemado. Como si alguien hubiese intentado borrarlo a propósito. Un sonido, un leve goteo, gotas cayendo al metal. Rítmico, pero no agua, sangre vieja. Nina se detuvo frente a una compuerta semicerrada. La abrió con la punta de los dedos, con la lentitud de quien no quiere ser escuchado ni por el polvo. Al otro lado, cámaras de criogenia, cientos, algunas vacías, otras con siluetas humanas.
y otras con cosas que una vez lo fueron. Un monitor titilaba. Verde sobre negro. Se acercó y tocó el cristal. Sujeto C34, Shrieker. Estado: inactivo. Latencia del órgano vocal: estable. Estímulo auditivo: error. Gritón. Susurró Nina. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la pantalla cambió. Archivo entrante. Canal interno. Nivel 4, no autorizado. Una voz emergió. Mecánica, robótica y viva. Unidad de observación activa. Infiltración externa detectada. Escenario 3, activado. Liberación parcial en curso. Retrocedió un paso. Luego otro. Y luego un clic. Una cápsula detrás suyo comenzó a liberar vapor. ¿Qué? Un silbido agudo comenzó a expandirse por los pasillos. Era un sonido bajo, persistente. Como un chillido lejano retenido por capas de concreto. Fish. El tubo de criogenia se abrió. Algo se movió. Una figura, encorvada, de piel grisácea con un enorme bulto rojo palpitante en el pecho, emergió de entre la bruma. Su cuello se alargaba normalmente, como un tubo vivo. No puede ser, susurró Nina, dando un paso atrás. Esto ya lo vi antes, en Vizcaya. El Shrieker levantó la cabeza y gritó. No fue un grito humano, ni animal, pero sí se asemejaba a un llamado. Luego de ello una onda sonora vibrando en todas direcciones. Las paredes temblaron. El polvo cayó, y desde los niveles inferiores, otras cosas comenzaron a responderle. Nina maldijo por lo bajo, cargó su arma y salió disparada por el corredor. No había tiempo para pelear, no ahora. Una nueva sirena comenzó a sonar en la instalación, pero esta no era una de emergencia, era una señal. Una puerta se había abierto. Algo se oía detrás de ella, como el crujido seco de huesos rotos o carne fruncida al aire. Nina lo oyó desde el pasillo que conectaba con el núcleo de observación, donde antes revisaba los documentos extraídos. Un leve zumbido, no, un lamento. Uno profundo, grave, imposible de ser humano. Y luego, ese tono agudo. Un grito sordo, como si el pulmón mismo lo lanzara a través del concreto. Ella ya sabía lo que era. Sisk. Shrieker, susurró Nina con un dejo de asco. Observó su reloj táctico. Las cámaras marcaban inestabilidad en los sectores vecinos. Las luces de emergencia parpadeaban con mayor frecuencia. El pulso de Umbrella seguía latiendo, pero algo lo había desviado. El infectado estaba unos niveles abajo, pero su grito había provocado una resonancia directa en las líneas secundarias. Y eso solo significaba una cosa: iba a traerlos. A todos. Nina presionó un botón oculto en la pared. Se abrió un compartimiento con una tableta que mostraba un mapa simplificado del ala este. Necesito una ruta limpia, aunque sea por 5 minutos, dijo para sí misma, mientras sus dedos bailaban en la pantalla. El mapa marcó zonas rojas. Infestación inminente. Luego trazó una ruta, curva, ancha, maldita, pero viable. Suficiente. Se aseguró el guante derecho, ajustó la máscara anti-inhalación y sacó una granada especial. No era de fragmentación. Era una PM adaptada. Parpadeo sónico, interferencia en los sentidos auditivos. Para infectados con sistema nervioso expuesto. Ideal para gritonas. Si no lo mato, por lo menos lo callo. Avanzó por el corredor lateral, saltando una baranda semi-rota. Bajo sus pies, el eco del Shrieker crecía. No era un monstruo que peleara, era uno que llamaba. Un pastor de cadáveres. Cuando Nina llegó al hall secundario, lo vio. Su pecho palpitaba con un tumor incandescente, como un segundo corazón que contra natura. Su cuello desproporcionado alzaba, girando a y entonces, gritó. La onda sonora hizo vibrar el metal del pasillo, partió una paras y dejó estático el aire durante 2 segundos. Nina apretó los dientes. Su visera tembló. Ya cállate. Lanzó la granada PM contra el suelo, justo frente al Shrieker. La onda la impactó también a ella, brevemente, pero el infectado, sacudido como un muñeco. El grito se quebró en seco, como una cuerda rota.
Fue su momento. Nina descendió en picado, como una daga viva, deslizando la pierna por el riel oxidado de mantenimiento, saltando sobre el cráneo del infectado, sin buscar matarlo, estabilizarlo. El cuerpo se revolvió. Detrás, se escuchaban las primeras pisadas, una horda. Ya venían. Nina no tenía el tiempo ni el armamento para pelear. No era su rol aquí. Con el aire cortándole la garganta, rodó por el suelo y se lanzó por una compuerta lateral. Maldito sea quien lo despertó, murmuró entre jadeos, mientras la puerta tras ella se sellaba con un chasquido hidráulico. Solo entonces se permitió respirar. Detrás de ella, la horda chocaba contra el acero. El gritón ya se había recuperado. Gritaba otra vez, pero más débil, menos amplificado. Esto solo fue el ensayo, susurró, activando la transmisión con su comunicador interno. El experimento vocal está activo, y funciona. Ya trajo a por lo menos 30 de ellos. Mándalos de limpieza al ala B6 cuando sea seguro. Silencio. Solo una frase vino de vuelta, en tono neutro, masculino, modulado. Es mi muestra. No, la tengo si tú tienes el historial de Umbrella. Escucha, es la segunda vez que meto narices donde no me llaman por voluntad propia, tengo más información que solo una simple muestra, pero no sé su propósito. Está bien, te veo donde quedamos y una vez allí negociamos, cambio y fuera. Sabe que la guerra iniciada por Jane pudo haber sido contaminada desde abajo. En el fondo, ella respeta a Jane, pero lo considera ignorante en muchas cosas. Por eso, está buscando información interna que vincule a generales, científicos o funcionarios de Mishima Zaibatsu con experimentos, tratos y transferencias de bonos provenientes de Umbrella. Busca archivos de negociaciones que prueben que la guerra de Jane sirvió como excusa perfecta para esparcir virus en zonas de conflicto. No me pagan por proteger a un niño con poder, me pagan por saber de qué están hechas sus alas antes de que se queme con ellas. Ese lugar no era un laboratorio. Era un cementerio de pruebas. Y cada misión, cada archivo que fui encontrando en estos años, me traía un paso más cerca. Como aquella vez en San Ignacio, Bolivia. Luego del incidente de las instalaciones en Noruega disfrazado de tiempo extra dentro de la misión principal de Jane, Kazama le da otra orden directa, inconsciente de la información extra que Nina recaudó en dicho país. Me enviaron a buscar armas. Pero encontré algo mucho más peligroso que una bala. Le da autoridad completa para infiltrar la zona, eliminar a posibles testigos y asegurar material si es necesario. Su red de inteligencia intercepta informes sobre un laboratorio farmacéutico con conexión militar en Bolivia y manda a Nina con el pretexto de verificar si es parte de una red de armas ilegales que podría amenazar su dominio global. Lo que Jane no sabe es que ese lugar es una tapadera de Umbrella y que sus propios soldados en Sudamérica ya han sido contactados por esta empresa para actuar como doble agentes. Volviendo a ese presente, a simple vista, San Ignacio parecía olvidado por el tiempo. Tierra de misiones evangélicas, calor sofocante y promesas de desarrollo que nunca llegaban. Mediados del 2015, eso cambió. No con obras, sino con silencio. Umbrella instaló en 2011 una base de prueba biológica encubierta, disfrazada como una planta de procesamiento medicinal apoyada por acuerdos de gobierno boliviano y chino. El gobierno local permite el experimento a cambio de infraestructura poblacional pasivo, pero en realidad, Umbrella pide acceso a ciertos pueblos rurales para pruebas humanas con lo que se eran cepas de algo denominado como T-virus y precursores del C-virus, camuflándose bajo campañas de salud y vacunación contra el dengue. Kazama me mandó aquí con órdenes claras. Detecta y elimina cualquier amenaza bioarmamentística que no esté bajo nuestra supervisión. La palabra clave no era amenaza, era supervisión. Para él, todo esto era una operación más. Un laboratorio suelto, traficantes enmascarados de médicos, quizá alguna facción rebelde usando gas neurotóxico. Lo típico. Yo sabía que no era tan simple. A mi llegada, noté las primeras grietas. El puesto fronterizo más cercano no tenía listados de transporte. Solo registros fantasmas. Camiones que llegaban, pero nunca salían.
Las cámaras no funcionaban desde hacía 2 semanas. El laboratorio tenía 16 empleados, según sus propios papeles. Yo conté más de 30 rostros entrando por la puerta trasera. No es tráfico. Es producción. La instalación se escondía como hospital rural, pero no había ni un solo paciente local. No había habitaciones con camas. No había fármacos de uso cotidiano. Solo 2 cosas: contenedores marcados con códigos vencidos y generadores de temperatura negativa que todo el día. Cuando pregunté por los refrigeradores, uno de los asistentes, era un militar boliviano uniformado bajo la insignia de Misima, me respondió con evasivas. No me gustó. Así que lo seguí, y lo encontré arrodillado, solo, en una sala sin más. No estaba rezando. Estaba temblando. Yo pensaba que ayudábamos a vacunar, señora. Hasta que uno de los médicos se quitó el traje. No era médico. Tenía el mismo símbolo que los barriles, una sombrilla roja. Se lo dije a Kazama en un informe parcial. Mentí. Dije que había actividad sospechosa, pero sin evidencia sólida. Le di una excusa para sacarme de ahí. Y mientras esperaba la aprobación del retiro, yo bajé al subsuelo. No había escaleras. Solo un elevador viejo, casi sin energía, y un código de 5 cifras. Me tomó 3 intentos. Y cuando las puertas se abrieron, el olor me golpeó como una bala sin silenciador. Carne, química, formol y cobre. Eso no era un hospital, era un criadero de monstruos. No vi cuerpos, vi muestras. Fetos preservados en cámaras de cristal, deformados, con extremidades duplicadas o sin cráneo. Criaturas humanoides colgadas como reses, cubiertas con lonas médicas. Y lo más inquietante: expedientes. Con nombres que reconocí, nombres de generales de Zaibatsu, nombres de empresas fantasmas en Europa, transferencias, órdenes firmadas, tiempos que coincidían con las ofensivas militares de Jin. Su guerra no fue el origen, fue la excusa. El caos mundial no es una consecuencia de la ambición, es el fertilizante de algo mucho peor. Umbrella no solo estaba viva, estaba alimentándose de la guerra. Y lo peor de todo es que Kazama, ese niño con cara de piedra y demonios en la sangre, creía estar salvando al mundo, cuando en realidad le estaba abriendo las puertas al infierno. Kazama. Yendo esto, es porque decidí no enviarlo, pero sí escribirlo. La pantalla del portátil parpadeaba frente a mí, marcando una conexión estable con la red encriptada de Zaibatsu. Era momento de mandar el informe, y sin embargo, señor Kazama, empecé, como si aún creyera en la cadena de mando. Durante la misión en San Ignacio, Bolivia, encontré evidencias contundentes de una operación encubierta de Umbrella. Los documentos cruzan rutas desde Sudamérica a Europa del Este. Están usando la guerra como cortina, no como objetivo, sino como distribución. Pausa. No sé si sus generales están involucrados por voluntad o por ignorancia. Pero hay órdenes con sellos oficiales de Mishima, hay firmas, hay transferencias, y hay cuerpos. Borré todo. ¿Qué vas a hacer con esto, Jin? ¿Vas a destruirlos? ¿O solo te molesta que no estén bajo tu control? ¿Lo sabías, en el fondo? No. Dejé esa carta pegado debajo de su escritorio. Misteriosamente es el lugar que nadie toca al buscar información. 5 meses después, ya era diciembre del 2015. México. Estado de Oaxaca. Municipio de Santa María Yucuiti. A los de afuera les parece una aldea rural, con caminos de tierra y casas de adobe. Pero los que saben, saben que eso es solo la fachada. Yucuiti no está en ninguna red de vigilancia nacional. No tiene señal de celular, ni conexión estable a ningún satélite. Tipo de cosas que Umbrella hace cuando no quiere que el mundo vea. Fue aquí donde recibí la oferta. Ni siquiera llegó en voz. Solo una nota, clavada a la madera del cuarto donde dormía. Tú sabes cosas que no deberías, pero también cosas que pueden servirnos. Hablemos, si tienes interés en sobrevivir, sin firma, sin hora, pero con coordenadas. Fui sola, armada, pero no por seguridad. Por orgullo. En medio de una vieja bodega semiderruida, lo vi por primera vez.
No tenía nombre, tampoco rostro claro, pero tenía algo que yo no veía desde hacía años. Poder sin temor. Control sin gritos. Frialdad sin necesidad de demostrarla. «Tienes mis muestras», dijo, como si supiera todo. Yo asentí. «¿Y tú tienes el historial de Umbrella?» «Tengo parte. La suficiente. ¿Por qué confiar en mí? Porque tú ya no confías en Kazama. Y porque lo que sabes no te va a proteger, pero lo que puedes saber, sí». Ese fue el trato. No me ofreció dinero, me ofreció acceso. Desde entonces, dejé de ser una mercenaria. No trabajaba más para Mishima Zaibatsu, tampoco para Umbrella, no al principio. Trabajaba para mí. Para entender qué demonios estábamos creando, y tal vez, para saber si aún quedaba algo del mundo que valiera la pena no destruir. Lo presentí desde que toqué la primera muestra. Umbrella no quería evitar la guerra. Quería dirigirla. Ya habían pasado meses desde Fika. Y en cada paso, las pruebas no se ocultaban. Solo había que mirar donde nadie quería. Jin seguía ganando territorio. Y yo, seguía entregándole lo que él pedía. Pero cada vez menos los datos que le compartía. Porque cada vez entendía más lo que no debía. Y entonces llegó el encargo. No de Jin, de ellos. Una misión en un laboratorio abandonado al sur de China. Solo eso me dijeron. Pero no estaba abandonado. No del todo. Me bastó una noche para entender. Los infectados que vimos antes eran solo el borrador. El lugar era la imprenta. Recogí todo lo que pude. Vídeos. Muestras. Informes. Había algo nuevo. Algo que no era ni T ni G. El archivo estaba etiquetado como Proyecto CXX. Compatible y transmisible. Eso fue lo último que leí antes de que todo se apagara. Casi como una señal, el apagón llegó con el rugido. El laboratorio se estremeció, luego el techo. No me detuve a mirar, solo a sobrevivir. Escapé por un ducto. Me quemé los brazos. Me rompí la muñeca al caer, pero me llevé el maldito disco. Y al salir, el mundo ya estaba cambiando. Te visuala una televisión vieja, encendida entre estática. Noticias, tono desesperado. Última hora. En múltiples ciudades se reportan estallidos de violencia. Grupos enteros están siendo atacados por personas con un comportamiento errático y altamente violento. Fue una filtración, no fue un accidente, fue una decisión. Te visuala la sede central de Mishima Zaibatsu. Ama frente a un monitor. Se escuchan las primeras alarmas. Y los primeros gritos fuera de la torre. Una transmisión comienza a llegar. Dictada y directa a la línea telefónica personal de Jin. Mensaje de voz automático. Archivo 09. Código. Despertar. Lo que creía ser tuyo solo era de mí que fue prestado hacia ti. Gracias por darnos el tiempo de brillar en la oscuridad. Ahora deja que nosotros opaquemos el gran brillo que dejó tu guerra. Jin entre suspenso e incredulidad. De su escritorio y miro por la ventana diciendo, no supe en qué momento, la guerra dejó de ser mía. Pero de pronto entre reflejos vio una figura que comenzó a alzarse en los tejados de los edificios más pequeños de la avenida. De un tejado, Nina en la distancia observa una ciudad ya en llamas. En su mano, un celular roto. En el bolsillo, la muestra. Y en los ojos, visión. Ya no podía detenerlo. Pero tal vez, aún podía sobrevivir a ello. Presente, ubicación, edificio en ruinas. Sector noreste de la ciudad en la noche. Tiempo, 2 semanas después del estallido. Pocos minutos después del combate contra los tanques. El silencio en la ciudad era tan denso como la ceniza que caía del cielo. A lo lejos, una figura caminaba con precaución. Los restos de un jeep. Xiaoyu. Sus botas pisaban con cuidado los escombros, sus manos temblaban apenas, pero no de miedo, de incertidumbre. El viento soplaba, arrastrando las hojas sueltas de un cuaderno viejo, marcadas con el sello de Mishima Zaibatsu. Atrás, la ciudad yacía como un animal herido, viva. Pero apenas. Xiaoyu se detuvo frente a la entrada principal del edificio. Miró hacia atrás, como si algo la estuviera siguiendo. Pero no había nadie. No aún. En un tejado, a unos edificios de distancia. Allí estaba ella,
inmóvil. Nina, su figura, recortada contra la noche, era casi parte del concreto. Solo sus ojos se movían, fríos y filos como un bisturí. La radio en su pecho vibró con un clic leve. Una voz sintética, masculina. Trío masculino ha entrado en combate. No respondió de inmediato. Solo ladeó la cabeza levemente, como si estuviera calculando algo que ni siquiera los satélites podrían decir. Finalmente, sus labios se movieron. La frase no fue gritada. Fue como un veredicto, ordenando que liberen al prototipo Némesis.